deportistas inolvidables. Mucha gente lo conoce, mucha gente ha escuchado hablar todavía su nombre. Está todavía vigente, aunque en alguna que otra caserita que a él le agrada generalmente, creo. Pero todavía lo tenemos vigente y tenemos la satisfacción de verlo correr. Les estoy hablando de Armin Franalik y justamente con él nos encontramos ahora para que nos cuente cómo fueron los inicios de las competencias de una pasión que creo que ama bastante, que es el automovilismo. Bienvenido al programa, Armin. Bueno, muchísimas gracias, un cordialísimo saludo a toda la gente de alta velocidad. Decirles que los seguimos permanentemente en los programas que hacen ustedes por cobertura de lo que es el automovilismo en Bolivia y los felicito por ello, ya que para mí particularmente es el deporte que ha sido, digamos, el deporte de mi vida. 25 años casi consecutivos de haberle dado parte de mi vida al automovilismo. Yo empiezo el año 1976 con lo que sería la única carrera que iba a haber hecho. Un gran premio de aquel año con un coche Torino de industria argentina, que era fuerza libre todavía en esa época. El año 75 había ganado un gran premio precisamente Ricardo Paita en un auto similar, y como era la fuerza libre se me dio la oportunidad de hacerlo, lo que iba a ser esa única y exclusiva carrera para sacarme el gustito que duró ya casi 30 años. Pero había ya la pasión, veía las carreras. Sí, por supuesto, no, siempre desde muy chico se puede decir que me gustó la velocidad. Yo manejaba prácticamente desde mis 8 o 9 años. Mi padre me entregaba las llaves del auto de la casa, digamos, a mí, siendo que era el cuarto de los hermanos. Por alguna razón me confiaba las llaves a mí y no hacía a los hermanos mayores. Y nosotros en esa época vivíamos en el final de la Sánchez Lima, donde lógicamente en esa época no había el paso que hay ahora hacia la avenida Cantutani, de manera que era una calle prácticamente sin salida. Entonces era mi campo de pruebas, sacaba, guardaba el auto de los garajes. Después tenía un chofer de apellido Vargas que, al ver mi afición por los autos y demás, él de su propia voluntad venía todos los días a las 6 de la mañana. Se reportaba en realidad a la casa porque en esa época mi padre trabajaba en minas, tenían el agua mineral de Huancapampa, entonces teníamos un camión Reo del año 50 y pico, si no me equivoco, color verde. Y el hombre de su propia voluntad venía y me venía a buscar a mí tipo 6 de la mañana a la casa y me decía, vamos, puedes ir a dar una vuelta manejando el camión. Hoy en día, si lo vemos, es un camión chico de 5 toneladas, pero me llevaba a dar vueltas por todo el barrio de Sopocachi, Alto, Plaza España, en fin, todo eso. Y con un camión que tenía pues cajas sin sincronizar y sin nada. Y de su buena voluntad me venía a buscar todos los días y yo feliz de la vida pues de manejar cualquier cosa que me dieran. Y ya a partir de los 12, 13 años viajaba mucho a la zona de Palca, que es donde mi padre tenía la finca, digamos, Huancapampa, de donde era la base de sus operaciones mineras, y era yo quien lo llevaba la mayor parte del tiempo, y él siempre me decía que tenía mucha confianza en mí, en mi forma de manejar. Y de ahí pues nacía mi afán por la velocidad. Yo viajaba mucho a esa zona de Huancapampa con los años y siempre me hacía un reto personal. Si el viaje anterior lo había hecho en 1 hora 10 minutos, el próximo viaje tenía que bajar el tiempo, y así me hacía un reto personal. Hasta que ya más grande empecé a seguir a ese trío de grandes pilotos bolivianos como fueron Willy Bendeck, Dieter Hübner y Oscar Crespo, entre otros a quien conocí en esa época también, por supuesto, y siempre estaba encima del taller de ellos, viendo sus autos, viendo las competencias que se hacían por acá por la zona. Y fue precisamente pues una vez que Willy Bendeck me dijo que ya veía que tanto era mi afición por los autos, que más bien debería de una vez dedicarme ya a competir.
En realidad mis comienzos fueron ya cuando yo cumplía 33 años, de manera que, como yo les digo a los muchachos jóvenes de hoy en día que han tenido la suerte de empezar a los 18, 19, 20 años, que yo empecé en la época o en la edad en que ellos deberían estar retirándose, porque el automovilismo es así, ¿no es cierto? Pero en nuestro país lamentablemente lo tenemos que hacer con el esfuerzo propio y de puro Quijotes, como siempre lo he dicho, ya que no tenemos el apoyo de empresas, digamos, no hay en el país fábricas, ensambladoras, nada, solamente representantes de marcas que con el tiempo, en mi caso, yo tuve el apoyo de gente como Galindo, de la Casa Ford, tuve el apoyo de la gente de BMW con Banco Mercantil, luego vino la Nissan, en fin. Pero eso lógicamente tomó tiempo y hacerse conocer. Al comienzo para todos los pilotos es muy difícil, tienen que hacerlo por cuenta propia y sacrificando no solamente recursos económicos, sino tiempo y quitarle tiempo a la familia, que es lo más grave. Hablando de este tema del apoyo de Galindo, del banco, hablando de Nissan, ¿por qué crees que desaparece este apoyo a este deporte que, empezando, más bien debería haber aumentado, verdad? Bueno, yo creo que es parte de la situación económica del país. Digamos, hasta el año 92, que fue que tuvimos, yo empecé el 81 con Galindo, seguimos el 83, 84, 85 con BMW, Banco Mercantil, y el 90, 91, 92 con Nissan. Estaba Toyota con otra escudería, en fin, había bastante apoyo de la gente en esa época y luego yo creo que fue una decisión errónea que tomaron en la federación, en algún congreso, porque nosotros ya habíamos dado el paso en esos años de hacer la categoría que hoy es la categoría reina en Sudamérica, que es la N4 y se llamaba la A12, ¿no? La N12. Y en realidad yo fui el que trajo el primer auto después de una competencia en los Estados Unidos, en Colorado, una carrera que se llama Pikes Peak, que es una carrera subida a las nubes en realidad que se llama. Traje en una cumbre. Es una cumbre que se sube desde 900 pies, en realidad, digamos, 300, 400 metros de altura, y se llega a un pico que pasa a los 4000 metros de altura y se hace en un tiempo de entre 10 y 12 minutos, pero es, digamos, es una carretera espectacular. Ese coche me lo traje después de eso, a manera de introducir lo que sería la carrera de estos autos 4x4 con un Mazda, que en esa época era un 1800, pero digamos para dar el primer paso lo hice el año 91. Pretendí correr Tarija-Cobija, el primer año de ese, como demostración, no había categoría, no había nada. Tuvimos unos problemas con el entonces presidente de la federación en cuanto a cómo y cuándo debería largar yo y discrepamos un poquito, entonces yo decidí no largar ese Gran Premio porque la verdad que yo estaba haciendo un esfuerzo para demostrar de que deberíamos cambiar el automovilismo y los vehículos en Bolivia, de manera que no largué esa competencia a solicitud del entonces presidente de la República, don Jaime Paz Zamora, estando en la localidad de Camargo, que era una de las primeras neutralizaciones de ese Gran Premio. Me pidió que participara, lo cual acepté, pero lamentablemente el auto se quedó un poco más allá antes de llegar a Potosí y digamos fue el primer intento. A razón de eso ya el año 92 se hicieron las escuderías con los coches 4x4, llegaron los Toyota, llegaron los Subaru, llegaron en el caso nuestro los Pulsar que trajimos. Y teníamos un parque muy bueno cuando en ningún otro país de Sudamérica todavía se había hecho nada. Y decía que con el tiempo, a los 3, 4 años, por alguna razón,
en algún congreso de la federación se determinó eliminar la categoría. Y recién ahora un poquito está retornando. Si vemos en otros países, la Argentina, digamos, ya son 4, 5 o más años que, digamos, la categoría tope es pues la N4. La A8 que había dejado ya de competir se está haciendo solo en el sudamericano. Y ojalá que el país pueda recuperar esa categoría que, si bien su costo inicial es un poquito mayor, la seguridad y el mantener esos coches a lo largo es realmente muchísimo más económico. Volvamos un poco a lo que significó el coche Torino. Corres con un Torino, corres con un BMW, con el Ford Escort. Alguna vez creo, si no me equivoco, el Mazda también, ¿verdad? Sí. De todos esos carros que has manejado, ¿con cuál te has sentido más cómodo o cuál es el que te da más satisfacciones? Bueno, como satisfacciones, digamos, los títulos obtenidos, he obtenido 3 títulos con el BMW. Seguido, dentro de los 5 años que sacamos seguidos, del 84 al 88, fueron 3 con BMW y 2 con el Ford Escort. El 92 sacamos el campeonato con Nissan y el 95 volvimos a sacar un campeonato con un Ford Escort ya de la categoría N4 con motor 2000 con turbo. Si hago un análisis, digamos, siempre en el fondo mi corazoncito ha sido Ford, pero eso no quiere decir que yo los últimos años manejando un Mitsubishi Evolution, tuvimos un Evolution 5, un 6 y un 6,5, fueron los autos que, digamos, personalmente manejarlos ha sido más satisfactorio para mí. Con esos coches hicimos el sudamericano del 99, que corrimos Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, donde obtuvimos el subcampeonato. Luego hicimos el Gran Premio del 99, que lo ganamos. Hicimos el Gran Premio del 98, que también tuvimos la suerte de ganar las 7 etapas, al igual que el 99. El 2000 hicimos solamente la carrera de Cochabamba de Codasur, que creo que salimos segundos, y luego un problema de una enfermedad que nos dejó un poquito fuera, que es una artritis que tenemos desde esa época, nos dejó un poquito fuera, y así esporádicamente hemos estado en una que otra competencia más local en la ciudad de La Paz que en otras partes. Hablando un poco de la seguridad y de los diferentes casos que has tenido, hablamos del Ford, que parece más frágil que el BMW. ¿Hay mucha diferencia en el manejo? En esa época, digamos, tracción trasera, el manejo es similar en todos los autos. Digamos, un poco más fuerte el auto, el Ford Escort, que el BMW. El BMW, si bien lo hicimos preparar nosotros para Armando Paravicini, para Chino Méndez y para mí en Alemania, donde el señor Hartke tenía una debilidad un poquito en los balancines. Cuando llegábamos a pasar de 8000 vueltas el motor sufría alguna rotura de algún balancín. No así en el Escort, que era un motor que andaba a 9200 vueltas y era realmente espectacular, pero digamos cada uno tenía sus defectos y sus bondades. En cambio, ya cuando llegamos a la época de los últimos años del 98, últimos años para mí, digamos, cuando empezamos con el Mitsubishi, teníamos un auto de tracción total, 2000 centímetros turbo, 300 caballos de fuerza, realmente un placer espectacular manejarlo.